y de las negociaciones contrarreloj, nos estamos perdiendo tal vez un capítulo que ya venía bastante escorado y que es el de la economía internacional. No hace falta que te cuentes, sos experta, el tema de los aranceles, Rusia, Ucrania, el estrecho de Taiwán, las maniobras chinas. Y ahora le agregamos algo que potencialmente no sabemos hasta dónde puede llegar y que involucra nada menos que el petróleo. ¿Qué estás viendo en la materia? Y te olvidaste de agregar que todavía tenemos una guerra en el medio, en el corazón de Europa, con Ucrania y Rusia, que el conflicto no se desactiva y se mantiene latente. O Tal sea, cual. tenemos un combo bastante complicado para el comercio internacional. Si bien ayer las declaraciones de Donald Trump diciendo que le iba a dar hasta 2 semanas a Irán para que negociara la paz, tranquilizaron, y hoy yo revisaba las cotizaciones hace un rato en los mercados internacionales, el crudo estaba operando hacia la baja. Lo que vimos estos últimos días fue como el que se aceleró, ¿sí?, el precio del petróleo, y eso impacta directo, no solo en lo que pagamos cuando vamos a cargar nafta en una estación de servicio, sino hasta el precio del pan que consumimos. Podríamos, si este conflicto sigue escalando, ver una escalada nuevamente en la inflación a nivel mundial. Sí, por supuesto. Lamentablemente, cuando tocamos cosas tan estratégicas como el petróleo, como lo que vos mencionabas, el estrecho de Hormuz, que si querés le contamos a la gente, porque hablamos, Sí. y a veces es difícil imaginarnos. Bueno, hay un pequeño paso marítimo entre Irán, Omán y Emiratos Árabes, por donde pasa el 20% del petróleo que se transporta vía marítima, un tercio del gas licuado a nivel mundial y cientos y miles de contenedores al año. Irán amenazó con bloquear ese estrecho. Eso tendría consecuencias gravísimas porque el precio del petróleo se dispararía, que generaría que se rompan las cadenas de abastecimiento mundial, habría que buscar otras rutas, lo cual impactaría en los costos. Y si hay impacto en costos, hay impacto en precios. Y teníamos a los bancos centrales luchando contra la inflación y viendo si podían empezar a bajar las tasas de interés, y de golpe estalla este nuevo conflicto que pone manto frío en estas decisiones. Lo vimos esta semana con la decisión de la Reserva Federal de decir no están dadas las condiciones para que podamos bajar la tasa de interés. Y eso impacta en el bolsillo de los norteamericanos, sí, pero también nos impacta a nosotros, porque si las tasas de interés en Estados Unidos se mantienen altas, a nosotros como país se nos sigue encareciendo el acceso al crédito internacional y eso impacta en nuestra economía local. O sea, está todo relacionado. Janina, ¿cómo estás? Mariana Arias te saluda. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ayer hablábamos un poco de este tema del petróleo y veíamos que también puede ser una oportunidad para la Argentina en el desarrollo más profundo de Vaca Muerta, ¿no? Puede ser un desarrollo, o sea, una oportunidad para continuar potenciando el negocio de Vaca Muerta, sí, pero ojo, porque cuando el precio del petróleo se dispara demasiado, eso impacta en otro montón de productos. Y nosotros tenemos una cosa que no podemos modificar, que es nuestra ubicación geográfica. Por momentos es una ventaja y por momentos es una desventaja. Estamos lejos de los centros de consumo y de los centros de producción más importantes del mundo. Entonces, si se dispara el precio del petróleo, lo que vamos a ver es que se van a encarecer el costo logístico. Y si se encarece el costo logístico, se encarece todo aquello que traemos a nuestro país, entre ello mucho de lo que traemos para producir, pero también se encarece lo que le vendemos al mundo. Y ahí, en un contexto de guerra comercial, donde estamos peleando cabeza a cabeza con otros países que dejaron de venderle a Estados Unidos, te digo que se nos empieza a complicar el panorama. Y lo que más necesitamos hoy es venderle al exterior. ¿Vos sabés que esto podría impactar también, te lo pregunto, en el tema de la lucha contra la inflación en la Argentina? El otro día se conoció el índice de inflación mayorista, en donde había estado marcado también por la fuerte tendencia a la baja, por un descenso en el precio de los productos importados, que habían caído el 4,1%. Los locales se habían mantenido estables, pero la caída verdadera es en el precio de los productos que llegan de importación, y que ya se veía algún efecto en los supermercados. Por ejemplo, entran mercaderías de toda naturaleza que vienen desde Uruguay hasta desde China, que se pueden conseguir más baratos que en la República Argentina, lo cual colabora en la lucha contra la inflación. Sin embargo, si se encarece, como dijiste, la logística, los fletes, también se van a terminar encareciendo los productos. ¿Indirectamente puede complicar la lucha contra la inflación aquí?
Por supuesto que si empiezan a subir los precios de los productos importados, va a ser más difícil mantener esta tendencia hacia la baja. Quizás lo que veamos es que se estanque el dato de inflación y sea más difícil quebrar los pisos, que es el objetivo del gobierno. Obviamente, todos queremos que la inflación siga descendiendo en cuanto a su velocidad de ajuste, y si de golpe tenemos un salto en los precios internacionales, si por ejemplo te lo llevo a algo bien gráfico. Si sube el precio del barril del petróleo, a la larga la baja en los combustibles locales se va a dar vuelta, van a tener que ajustar al alza. ¿Y qué pasa cuando aumenta el costo de la nafta? Aumentan todos los productos. Todos los productos, definitivamente. Porque somos dependientes del transporte terrestre en gran medida en nuestro país, y eso se traduce en que aumenta el costo logístico y todo va a precio. Entonces, el escenario no es bueno para nadie, y vuelvo a lo que hablábamos cuando empezamos a hablar de la crisis por la guerra de los aranceles, ¿sí? La inestabilidad a nivel mundial implica que se paren las inversiones. Si se paran las inversiones son menos empleos. Si hay menos empleo, lamentablemente eso golpea el bolsillo de la gente. Y lo que más necesitamos hoy en la Argentina es que se reactive el consumo. Más empleo, más trabajo, más capacidad de gasto, más reactivación económica. ¿Cómo impacta los acuerdos entre Estados Unidos y China a partir de un primer tiempo de pelea? Bueno, es una excelente pregunta, Mariana, porque lo que tenemos es un acuerdo preliminar susceptible a ser ratificado por Estados Unidos y por China. Siguen las negociaciones, hay una baja de aranceles. China estaba realmente muy preocupada porque sus exportaciones cayeron a niveles históricos. Esto estaba trayendo muchos problemas a nivel empleo. Ya se hablaba de suspensiones de las jornadas laborales, de que se estaba despidiendo personal. Creo que el principal impacto lo va a tener Estados Unidos porque recuperaba las exportaciones de tierras raras. Exactamente, que es lo que tanto necesita para la industria, no solo tecnológica, sino militar. Y ahí vuelvo al conflicto. Estados Unidos está evaluando si entra o no entra en un conflicto en Medio Oriente, y obviamente que necesita el abastecimiento de estas tierras raras para seguir con su desarrollo. Hay que ver cómo sigue el acuerdo y cómo empieza a repuntar, ¿sí?, el comercio bilateral entre Estados Unidos y China, que estaba paralizado, los niveles de aranceles hacían inviable. Pero también es interesante porque en la cumbre del G7 se esperaba que se anunciara el acuerdo con Estados Unidos-Japón y el acuerdo Estados Unidos-India. Donald Trump abandona la cumbre, lo único que hace es ratificar el acuerdo con Reino Unido, y Japón, que estaba muy predispuesto a avanzar en el acuerdo, dijo: preferimos continuar con las negociaciones aunque se demore más tiempo. Y no se anunciaron más acuerdos. O sea que ahí el G7 terminó sin titulares, ¿no? No, el titular se lo llevó el abandono de Donald Trump para ir a analizar la situación de Medio Oriente. Entonces, como que también el mundo se puso en stand-by para ver cómo sigue este conflicto y si Estados Unidos va a ingresar o no en este conflicto armado. Que lamentablemente lo que volvemos a ver, como lo vimos en su momento cuando estalló la guerra comercial, es que está fallando la diplomacia internacional. Porque hasta hoy la diplomacia internacional no está respondiendo de manera adecuada a este conflicto en Medio Oriente. Vayamos a la economía china, porque China es un consumidor formidable de combustibles. Es cierto que Rusia le está proveyendo buena parte de lo que no está colocando en Europa por la guerra, pero también llevaba un porcentaje bastante importante, corregime si me equivoco, pero creo que estaba en el 25 al 30% de la producción de Irán, y eso se ve complicado. ¿Cómo puede impactarle a la economía china con lo que eso significa para la economía mundial, no? Si el suministro de petróleo a China se ve disminuido, claramente van a tener un grave problema de costos, lo cual va a hacer subir los precios de manera local. Cuando China estaba tratando de bajar porque tenía mucha producción, no tenía quien colocársela, entonces estaba saliendo a inundar, o se preveía que saliera a inundar el mercado internacional con precios muy competitivos. Entonces ahí lo que podemos ver es el efecto totalmente opuesto. Tiene que retraer su producción porque no puede abastecer a toda su producción, suben los precios y eso va a impactar en el costo. Y lo que volvemos es a lo mismo, al círculo de estamos ante una posible escalada de la inflación mundial como la tuvimos en su momento cuando fue la crisis del COVID, y eso sería malísimo porque tardamos muchísimo en empezar a equilibrar la economía. Si volvemos a tener un pico inflacionario,
volvemos para atrás 4 o 5 años de trabajo. Y ahí volvemos sobre la discusión de cuántos empleos se van a perder, cuántas inversiones se van a demorar. La pérdida económica es enorme. Ni hablar de la pérdida de vidas que este conflicto va a traer a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Janina, vuelvo un poco a otra parte del mundo y pensaba cuál es el lugar que tiene hoy Francia y España, ¿no? Donde hay una inestabilidad política contenida, con Francia pensando en la carrera presidencial para el 2027 y con España con un escándalo que rodea al PSOE, que estalló tras la apertura de la investigación judicial. ¿Qué pasa ahí, ¿no? También, el comercio en relación con el mundo. Bueno, en realidad tanto Francia como España, al estar dentro de la Unión Europea, cumplen con los parámetros y ese no es el mayor problema desde el punto de vista económico por ahora. O sea, los conflictos ellos los tienen bastante, vamos a decir, encapsulados en lo que es materia política. Puede entrar algún ruido interno, pero no los afectan a nivel internacional en cuanto al comercio con otros países. Es más, hoy te diría que tendríamos que mirar con mucha atención la situación de Japón y con todo el conflicto internacional se dejó de lado. El que está realmente complicado y está por entrar en una fuerte crisis económica es Japón. La Unión Europea tendría problemas si no acuerda pronto con Estados Unidos. Ahí sí toda la Unión Europea va a tener problemas. Y ahí es donde nosotros estamos desaprovechando una ventaja única en la historia. Es el momento para presionar a la Unión Europea para que se termine de ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea en materia económica. Después nos podemos sentar a charlar y negociar todo lo que no tenga que ver con lo económico. Pero que en lo económico es el momento para presionar a la Unión Europea, porque la Unión Europea se acercó a China comercialmente en medio de todo este conflicto, y nosotros tenemos un acuerdo arriba de la mesa que solo necesita la ratificación. Es el momento histórico, hay que avanzar con ese acuerdo, porque el bloque Unión Europea-Mercosur es muy poderoso a nivel internacional y podría ayudarla a la Unión Europea a salir adelante ante la crisis que le podría provocar no acordar con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Janina, por tus expresiones y por tu información. Janina Lojo pasó por acá, por Regreso CNN. No, muchas gracias a vos, Mariana, y a todo el equipo. Gracias.